compartiendo en la mañana, tanto en el culto de las 8 de la mañana como en el culto de las 11, poder tener con ustedes alguna reflexión sobre esa experiencia. No porque le vamos a decir a usted por quién votar, no, bajo ninguna circunstancia, sino porque queremos decirle cuál debe ser la prioridad en la experiencia del hombre y de la mujer que sirve al Señor a través del proceso de la vida cristiana. Y desde luego quiero compartir con ustedes unos versos del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20, verso 19 al verso 26. Y dice la palabra del Señor, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera, y así poderlo entregar a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Desde luego, una de las cosas que sobresalta aquí de inmediato es que, según lo narra Lucas, hubo una incomodidad, una molestia por parte de los maestros de la ley y de los sacerdotes que estaban escuchando a Jesús mientras él les planteaba una parábola. Y fue como consecuencia de esa primera parábola que entonces estos religiosos trataron de hacerle a Jesús lo que pudiéramos llamar en Castilla la Vieja una encerrona, ¿verdad? Quisieron de alguna manera buscar la forma de cómo podían poner a Jesús entre la espada y la pared. Jesús les había narrado ya una parábola con antelación, y la parábola que Jesús les había declarado era una parábola que tenía que ver, número uno, con la historia del dueño de una finca, el dueño de una viña, que la había alquilado a unos arrendadores y había convenido con ellos que a la hora de la vendimia, pues el dueño de la viña mandaría a cobrar la renta. Llegó el tiempo de la vendimia y como habían convenido el dueño de la viña y los labradores, pues ya sencillamente el dueño de la viña mandó a cobrar la renta de la viña. Pero lo que hicieron los dueños, los labradores, fue
que le dieron una golpiza al emisario que les mandó el dueño de la viña. Y después de esa golpiza, entonces el dueño de la viña mandó un segundo emisario. Y a ese segundo emisario también le dieron otra pela. Y desde luego la parábola dice que el dueño de la viña mandó a un tercer emisario. Y a ese tercer emisario también le dieron una pela. Desde luego, el dueño de la viña, preocupado por esto, pensó que lo ideal era enviar a su hijo. Y dijo, si envío a mi hijo, probablemente lo respetarán. Si envío a mi hijo, probablemente tomarán en cuenta que es mi hijo y entonces pagarán la deuda. Sin embargo, cuando él envió a su hijo, los labradores mataron al hijo del dueño de la viña. Y desde luego Lucas dice que esta parábola fue la que incomodó a los religiosos, porque ellos la entendieron. Y desde luego la parábola termina diciendo lo siguiente: la parábola termina diciendo que el dueño de la viña entonces optó por quitarle la viña a los labradores y dársela entonces a otros. Y eso fue lo que molestó. Eso fue lo que inquietó a los religiosos cuando escucharon a Jesús. Porque la parábola que Jesús estaba diciendo, que ellos le entendieron perfectamente bien, era que el dueño de la viña es Dios. Y la viña era Israel. Los emisarios que el dueño de la viña envió eran los profetas. Y desde luego, como golpearon a los profetas y mataron a los profetas, entonces el dueño de la viña decidió enviarles a su propio hijo. Y como resultado de haber enviado a su propio hijo, también mataron al hijo. Y por lo tanto Dios había determinado entregarle la viña a otro pueblo, es decir, a la gentilidad. Pero mire qué dato interesante. Dice Lucas que ellos entendieron esto muy bien. Ellos entendieron el mensaje con perfecta claridad. Jesús les estaba diciendo: ustedes mataron a los profetas y ahora van a matar al Hijo de Dios. Pero aún matando al Hijo de Dios, ustedes sufrirán un daño irreparable en su historia, porque Dios les quitará a ustedes la viña, el plan, el propósito eterno de Él, y se lo dará a la gentilidad. Desde luego, ¿qué fue lo que les dio coraje a los religiosos de Israel? Lo que les dio coraje fue que Jesús dijo que Él era el hijo del dueño de la viña. Y cuando Jesús dijo que Él era el hijo del dueño de la viña, lo que estaba diciendo era que Él era el hijo de Dios. Y al decir que era el hijo de Dios, obviamente a los religiosos eso les mortificaba. Ahora bien, esta parábola fue la que provocó entonces que los religiosos de Israel y los gobernantes de Israel, dentro del consejo del Sanedrín, entendieran buscar otra oportunidad para hacer tropezar a Jesús y ponerlo en una situación difícil. Y desde luego no lo hicieron el mismo día. Ellos esperaron el momento. Y cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, entonces contrataron a unos individuos y los metieron como espías en la reunión que Jesús tenía en Galilea. Y desde luego los colocan como espías con una advertencia: tan pronto ustedes tengan una oportunidad, ustedes le van a hacer a Jesús esta pregunta. Y cuando ustedes le hagan esta pregunta a Jesús, Jesús contestará la pregunta. Y cuando conteste la pregunta, nosotros entonces lo habremos agarrado y lo meteremos
en la posición más difícil que jamás él haya experimentado. Ahora, fíjese cómo se da la trama, cómo se da el proceso. Jesús está en Galilea, está hablándole a la multitud y está enseñándole a la multitud. De repente uno de estos espías levanta la mano y le dice a Jesús: Maestro, tengo algo que preguntarte. Desde luego hace toda una introducción de adulación. Y es importante que usted considere que no hay nada más peligroso al lado suyo que un adulador. Cuídese de los aduladores. Los aduladores son un peligro. Fíjese la adulación que le hacen a Jesús. Lo primero que le dicen a Jesús es: Maestro, sabemos de tu integridad. Una adulación. Si algo les fastidiaba a ellos, era la integridad de Jesús. Si por algo querían matar y destruir a Jesús, era por su integridad. Oh, pero en este momento nosotros reconocemos tu integridad. Reconocemos y sabemos que tú no tienes favoritismos. Y lo tercero es más indignante aún. Dice: sabemos que tú enseñas cómo Dios quiere que vivamos. Así es que a través de este proceso de adulación, ellos persiguen que Jesús les responda a una pregunta. Desde luego, ¿por qué es importante considerar esto un día como hoy? Porque déjeme decirles algo. Si ha habido un momento de adulación para la iglesia en estos días con los políticos. A los políticos les encanta adular la iglesia. Les encanta adular la iglesia. No, oigan, déjenme decirle algo. Usted sabe las llamadas que yo he recibido en estos días de políticos que me han dicho que ellos quisieran venir a estar en un culto nuestro. Nos encantaría poder estar en una reunión suya. ¿Y sabe cuál ha sido mi respuesta? Claro que sí. Para nosotros va a ser un honor. Para nosotros va a ser un privilegio. Venga a nuestra reunión. Tenemos una a las 8, tenemos otra a las 11 y tenemos otra a las 6:30. A cualquiera de ellas puede venir. Ahora, ¿sabe cuál es el otro planteamiento que me han dicho? ¿Qué tiempo nos vas a dar? Y mi respuesta es: ninguno. Ninguno. Porque la reunión de los santos no es para hacer política. La reunión de los santos es para adorar al Dios del cielo. La reunión de los santos es para bendecir al que merece todo honor, al que merece toda gloria, al que merece toda honra. Pero desde luego, dentro del periodo de estos tiempos, óigame, aparecen los aduladores que buscan la forma y manera de pretender adular la vida de la iglesia, probablemente con planteamientos que son verdad, como lo hicieron con Jesús. Reconocemos de tu integridad, reconocemos de tu sentido de justicia, reconocemos que tú enseñas lo que Dios quiere que nosotros hagamos y como Dios quiere que vivamos. Pero a fin de cuentas, eso no quiere decir que ellos estaban dispuestos a sujetarse al propósito y a la voluntad de Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿es justo que le paguemos los tributos al César? Queremos que nos contestes esa pregunta, Jesús. Y desde luego, Jesús se dio cuenta que le estaban tendiendo una trampa. Fíjense, después de tanta adulación, la meta y el objetivo final era tenderle una trampa a Jesús. Jesús se dio cuenta. Y de inmediato, ¿sabe qué hizo Jesús? Jesús contestó la pregunta de ellos con otra pregunta. Y a mí me parece que eso es una buena enseñanza. Oiga, haga preguntas.
todavía tiene como 30 horas y pico para hacer preguntas. Haga preguntas. Esa es la pregunta. Haga preguntas. Haga preguntas. Pregúntele a sus políticos. Pregúntele al senador de su municipio. Pregúntele al representante de su municipio. Pregúntele lo que usted necesita saber como hombre y como mujer cristiano y cristiana. Hágale preguntas a los que van a representarle a usted en el hemiciclo del Senado. Hágale preguntas a los que le van a representar en la Cámara de Representantes. Hágale preguntas a la gente que aspira a posiciones de gobierno, porque déjeme decirle, los que probablemente adulan a la iglesia hoy no estarán mañana dispuestos a hacer lo que la iglesia requiere y exige que se haga. Entonces, ¿cuál es el deber? El deber es hacer preguntas. Probablemente ya usted no lo va a encontrar, pero oiga, asesórese, pregunte cómo piensa, pregunte qué cree de la fe, pregunte qué cree de los valores, pregunte qué cree de la integridad, pregunte qué cree sobre la postura que tiene que ver con la médula de la fe, de la vida cristiana. No caigamos en la trampa del apasionamiento político. Note bien, yo no le voy a decir a usted por qué partido político usted va a votar. Usted vote por el que usted quiera votar. Pero asegúrese que la gente a la que usted le va a dar la confianza del voto sea gente que tenga temor de Dios. Sea gente que represente valores del reino. Sea gente que esté comprometida con hacerle bien a nuestra tierra. Desde luego, ¿qué hizo Jesús cuando ellos le preguntan, ¿es justo que le paguemos tributos al César? Pues ¿sabe algo? Jesús lo que dijo fue, ¿alguien tiene por ahí una moneda? Y de inmediato, uno de los mismos que hizo la pregunta, metió la mano al bolsillo y sacó la moneda. Y cuando Jesús tomó la moneda en sus manos, la miró. Y luego que la hubo mirado, se dio cuenta que en la moneda había una inscripción con una imagen. ¿Sabe de quién era la imagen? Él preguntó y ellos le contestaron. Él dijo, ¿de quién es esta inscripción? ¿Y de quién es esta imagen? Y ellos respondieron y dijeron, es del César. ¿Y sabe qué fue lo inmediato que Jesús les dijo? Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Desde luego, ese planteamiento necesita mirarse y verse con una óptica teológica, porque probablemente la gente lo usa como una expresión cotidiana, como una expresión pueblerina, pero nosotros necesitamos saber cuál es el significado que Jesús le dio a esa expresión. Cuando dice, usted dele al César lo que es del César, pero a Dios tiene que darle lo que a Dios le pertenece. Desde luego, la pregunta tenía que ver con un tributo. La pregunta tenía que ver con un impuesto. La pregunta tenía que ver con una aportación que cada ciudadano judío tenía que darle al imperio romano. A esa aportación que se le llamaba tributo, se le llamaba impuesto, esa aportación era de un denario por cabeza, y la tenían que pagar todos los ciudadanos judíos. Los hombres la tenían que empezar a pagar a los 14 años de edad, hasta los 65 años de edad. Las mujeres la tenían que pagar a los 12 años de edad, hasta los 65 años de edad. Fíjense qué dato interesante, a las mujeres las ponían a pagar primero que a los hombres. Las mujeres empezaban a pagar a los 12 años y los hombres empezaban a pagar a los 14 años. Ahora, ¿por qué se pagaba este impuesto? Este impuesto se pagaba solo por el privilegio de existir. Era solo por eso. Porque tú existes bajo la bota del Imperio Romano. Porque tú existes al amparo del Imperio Romano. Por eso es que tienes que pagar. Obviamente, la palabra es impuesto. Y si es impuesto, ¿qué quiere decir?
que no hay opción. Lo tienes que pagar porque lo tienes que pagar. Desde luego, a los judíos les molestaba. ¿Por qué a los judíos les molestaba pagar el impuesto? Pues a los judíos les molestaba pagar el impuesto precisamente por lo que le estoy diciendo, porque era una imposición. Es decir, un gobierno que se había apropiado de su tierra, que se había apropiado de su gente, ahora venía y les decía: por ustedes existir, me tienen que pagar un denario, un tributo. Ahora, este pago de este tributo, eso no surgió de la noche a la mañana. En el año 268 antes de Cristo, es decir, casi 300 años, ya el Imperio Romano había acuñado su moneda y había establecido que esa era la moneda oficial para hacer todo tipo de transacción económica dentro de sus términos y dentro de sus territorios. Pero en el año 268 antes de Cristo, cuando se acuñó la primera moneda romana tenía la efigie, tenía la imagen de una deidad. Desde luego, para el judío era un problema incomodísimo, tener que pagar con la imagen de ¿qué? De una deidad pagana, porque para Israel había un solo ¿qué? Un solo Dios. Pero el problema se fue complicando con el transcurrir del tiempo, porque hubo un tiempo que los emperadores entonces decidieron que ellos también eran dioses, que ellos también eran parte de la deidad, y finalmente el César eliminó la imagen de la deidad pagana y se colocó él en la moneda con su imagen. Y cuando se colocó en la moneda con su imagen, lo que estaba diciendo era: yo soy ahora la deidad del imperio. A un judío que era monoteísta, a un judío que su fidelidad era solo al único Dios y verdadero Dios de Israel, esto le creaba una angustia, le creaba una molestia, le creaba una incomodidad. Tener que sacar de su bolsillo una moneda para pagar, para hacer transacciones económicas con la figura de un César que decía ser un Dios. Pero fíjese lo interesante de todo este proceso. Yo dije al principio que los enemigos de Jesús buscaron el mejor lugar y se ocuparon de tener el mejor momento para hacer la pregunta. Esta pregunta no se la hicieron a Jesús en Jerusalén. Esta pregunta se la hicieron a Jesús en Galilea. ¿Y por qué ellos escogieron Galilea? Porque en Galilea Jesús tenía el más nutrido grupo de hombres y mujeres que se admiraban por su doctrina. De hecho, muchos de los discípulos de Jesús eran de la región de Galilea. En Galilea estaba el movimiento de los celotes, que era un movimiento, óigame, un movimiento nacionalista de aquellos judíos que no querían bajo ninguna circunstancia estar a merced del Imperio Romano. En Galilea había una tremenda oposición al Imperio Romano y a su moneda pagana. ¿Por qué escogieron ese lugar para hacerle la pregunta? Porque con la pregunta en Galilea a Jesús lo iban a poner entre la espada y la pared. Y yo creo que la iglesia siempre va a correr el riesgo de ser puesta entre la espada y la pared. Lo único es que la iglesia debe tener clara su consigna. La consigna de la iglesia no puede ser política. La consigna de la iglesia no puede ser complacer movimientos políticos. La consigna de la iglesia está clara en que nuestro deber es orar y presentar a Dios con respeto y con admiración a los hombres y las mujeres que representan el sistema de gobierno de un país, indistintamente sea cual sea.
Nuestro deber, como dice las Sagradas Escrituras, es respetar a los gobernantes, es respetar a los hombres y a las mujeres que están puestos por Dios en eminencia. Pero nunca puede ser la función de la iglesia permitir que haya una confluencia de culto a Dios y de culto pagano a la política. No, queridos. Yo creo que el planteamiento de Jesús en esta noche nos va a poner a nosotros en una posición de entendimiento cabal sobre esa expresión que Jesús dice: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Desde luego, cuando a Jesús le hacen esta pregunta en Galilea, ¿es justo pagarle tributos al César? Si Jesús lo hubiera contestado con un sí o con un no, Jesús hubiera buscado un problema garrafal. Si Jesús hubiera dicho, no es justo darle tributos al César, de inmediato los enemigos de Jesús hubieran corrido donde el César y le hubieran dicho al César: este Jesús está creando un movimiento de sedición en tu territorio, y desde luego quien se opone al César es reo de muerte. Por lo tanto, si Jesús hubiera dicho no, con el no, ya y sencillamente ya se hubiera buscado la muerte. Pero ¿y qué si hubiera dicho sí? Si Jesús hubiera dicho sí, con el sí, no me lo relacionen con lo que usted va a celebrar. No me lo relacionen. Con el sí, Jesús se hubiera buscado un problema con su base de enseñanza bíblica y teológica, que era Galilea. Porque los que seguían a Jesús le seguían porque andaban buscando cosas nuevas. Los que seguían a Jesús le seguían porque estaban hastiados de este sistema religioso y pseudopolítico que había dentro de Israel. Por lo tanto, si Jesús contesta con un sí o con un no, llana y sencillamente su respuesta hubiera ido en detrimento de los intereses del reino. Por lo tanto, la pregunta con una respuesta simple hubiera sido para Jesús muy peligrosa. ¿Qué fue entonces lo que hizo Jesús? Mire, cuando uno lee esta historia, uno se sobrecoge de admiración con la persona de Jesús. Jesús sabía de política económica. Dominaba muy bien el campo de la economía de su tiempo. Lo dominaba mejor que los religiosos. Lo dominaba mejor que los miembros del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín no pensaron cómo iba a ser la respuesta de Jesús. No se percataron que Jesús tenía un dominio pleno del conocimiento de la economía de su tiempo. Miren lo que sucede. Escúcheme bien. Yo dije que hacía 268 años atrás que se había establecido la moneda, antes de Cristo. Esto fue cuando Jesús tendría algunos 31, 32 años, lo que quiere decir es que prácticamente ya la moneda estaba establecida por 300 años. Y por 300 años ya se establecía toda transacción comercial bajo el Imperio Romano a través de una moneda, a través de dinero. Pero ¿sabe lo que establece el acuñar una moneda en una nación, en un país? Establece que todo el que hace transacciones con una moneda viene obligado a aceptar la imposición que el Estado impone como resultado del uso de la moneda. Fíjense que a nosotros se nos pone un impuesto y yo no lo puedo pagar con pana ni con bacalao, ni lo puedo pagar con un cambalache, ¿no? A nosotros se nos impone, se nos establece un impuesto. ¿Y con qué tenemos que pagarlo? Con la moneda. Ahora,
si pagamos con la moneda, estamos reconociendo que la moneda, estamos reconociendo que ese es el vehículo de transacción económica para todo tipo de proceso. Esto se les escapó a los religiosos del tiempo de Jesús. Si ustedes aceptan y usan esta moneda del César, están obligados a aceptar su derecho a cobrar impuestos. Es decir, denle al César lo que es del César. Si la moneda es del César, ustedes tienen que aceptar la imposición del Estado, que establece que con la misma moneda que el Estado les da, ustedes tienen que pagarle al Estado. Por lo tanto, no se compliquen la vida peleando con una moneda que ya lleva 300 años entre ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es reinventar su pensamiento y entender que al César hay que darle lo que es del César. Lo que nunca usted puede hacer es darle al César lo que le pertenece a Dios. Amén. ¿Entendió bien? Muy bien. Darle al César lo que es del César tiene esa implicación. Pues si la moneda es del César, la estableció el César, la acuñó el César puso su imagen, el César garantiza la moneda con su capital, pues la moneda es del César. Ustedes, de hecho, ustedes que me hicieron la pregunta, sacaron del bolsillo la moneda para dármela. Quiere decir que ustedes la están usando. Por lo tanto, no hay ningún problema con darle al César lo que es del César. Lo que tienen que aprender, lo que hay que aprender, es nunca darle al César lo que es de Dios. Y nosotros tenemos evidencia bíblica extraordinaria que demuestran esa gran verdad. La Biblia habla de un joven llamado José, que llegó a Egipto como preso, como esclavo, y de esclavo y preso vino a convertirse en el secretario de Estado de ese país. Se convirtió en el segundo hombre de mayor importancia, se convirtió en la persona de mayor credibilidad, a tal punto que cuando el rey de Egipto se dio cuenta del grave problema que tenía de administración, le dijo a José: administra tú el país. Es decir, José aprendió a darle al César lo que es del César. Pero cuando le hicieron la trampa y crearon la imagen de la adoración pagana y le dijeron a José que tenía que postrarse para adorarla, él entendió que lo que es de Dios no se lo puede dar al César. Él entendió que la adoración, el culto, el reconocimiento a la deidad le pertenece a Dios, y por lo tanto le hizo saber al rey que estaba dispuesto a lo que fuera, pero nunca jamás estaría dispuesto a negociar lo que era de Dios. Lo mismo sucedió con Daniel. Daniel llegó precisamente como un esclavo. Fue convertido en un hombre de prestigio dentro del imperio babilónico. Pero cuando llegó el momento de forzársele a una adoración, Daniel entendió que él podía darle al César lo que era del César, pero lo que le compete a Dios jamás se lo daría al César, porque lo que es de Dios solo le corresponde a Dios. Lo mismo sucedió con los jóvenes hebreos. Los jóvenes hebreos llegaron como esclavos a Babilonia. Ellos entraron en un proceso de esclavitud y, siendo esclavos, se convirtieron en asesores del rey. Oiga, ¿no le parece a usted que eso es un gran privilegio? Un gran privilegio que una persona que haya llegado en calidad de esclavo se convierta en el segundo hombre, en asesores del rey. Claro que es un gran privilegio. Estaban dispuestos a asesorar al rey en lo que fuera. En materia de economía te asesoramos, en materia de salud te asesoramos, en materia social te asesoramos.
Pero cuando se levantó la imagen para adorar al rey, ellos dijeron, ahí nos sentimos mucho, solo al Dios del cielo adoraremos. Eso es saber darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es la métrica que como cristianos nosotros necesitamos utilizar. No es caer en la trampa de hacerle campaña política a los políticos. Yo recuerdo una vez la historia de Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, que lo llamó el rey de Inglaterra y le dijo, nos encantaría que usted ocupe una posición de prestigio en el campo político de nuestra nación. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Le dijo al rey, Dios me llamó para ser ministro, no puedo rebajarme siquiera para ser un rey. Él entendió que la posición del ministerio estaba por encima de cualquier proceso político. No, queridos, yo quiero poner en contexto bíblico lo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad ciudadana. Si nosotros vivimos en una sociedad democrática y Dios nos ha dado el privilegio de vivir en esta sociedad democrática, también debemos asumir nuestros deberes. También debemos asumir nuestras responsabilidades. Mire, el martes, si ya se inscribió, porque si no se inscribió no pierda su tiempo porque no lo van a dejar votar. Pero si ya se inscribió, usted vaya al colegio. Alguien me preguntó en estos días, pastor, ¿y usted cree que yo debo votar? ¿Te inscribiste? Sí, pues ve y vota. Si gozamos de los privilegios de la sociedad, ¿por qué no asumir también los deberes y las responsabilidades de la sociedad? Eso es dar al César lo que es del César. Ahora, tenemos que hacerlo partiendo de una premisa cristiana. Porque yo no soy cristiano nada más que cuando vengo a la iglesia. Porque mi fe cristiana no es meramente una práctica de 2 horas semanales. Mi fe cristiana es un estilo de vida. Es la forma y manera como yo actúo, vivo, hablo, dialogo, reflexiono, camino, pienso, miro, articulo. O sea, la fe cristiana tiene que ser esencia de mi propia vida. Y para ello entonces, yo debo entender que cuanto mejores cristianos somos, mejores ciudadanos también debemos ser. Y cuando yo quiero ser un buen ciudadano, oiga, yo no doy un voto por votar. Cuando yo soy un buen ciudadano, yo doy un voto con conciencia. Yo no le voy a decir a usted por quién va a votar. Usted vote por quien usted quiera. Pero haga un voto por conciencia. Haga un voto después de haberle preguntado a la gente por quién usted va a votar. Después de haberse asesorado quién es su... Oiga, hicieron un estudio en estos días y ¿sabe qué descubrieron? Que la inmensa mayoría de los puertorriqueños no saben quiénes son sus representantes de distrito. La inmensa mayoría, más del 80% de los puertorriqueños no saben quiénes son sus representantes de distrito. No saben quiénes son sus senadores. Y entonces, ¿por qué votan? No, querido. La iglesia no está para decirle a usted por quién votar. Usted vote por quien usted quiera. Pero asegúrese de haberlo conocido. Asegúrese de saber que es una persona que tiene temor de Dios. Asegúrese de saber que es una persona que tiene respeto por la vida de la iglesia, por lo que la iglesia piensa. Asegúrese que es una persona de equidad y de justicia. Asegúrese que es una persona que tiene amor y deseo de servirle a los pobres. Oiga, haga el ejercicio, haga el trabajo. Mire, yo me atrevería a decirle a usted en esta noche, sin temor a equivocarme, que ya Dios sabe quién ganó las elecciones. Ya Dios lo sabe.
Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Ahora, déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. No caiga en la trampa de decir, yo voto y a Dios que reparta suerte. No, no caiga en esa trampa. Porque para eso Dios le dio un cerebro, una capacidad intelectual. Analice bien a quién le va a dar el voto. Analícelo. Porque si yo quiero el bienestar para mi país, yo tengo que poner la gente más idónea que me represente a mí. Y no tanto por mí, porque a lo mejor a mí lo que me quedan son 2 o 3 recortes más. No tanto por mí, sino por los míos, por los de mi fe, por los que se levantan, por los que tienen sueños y metas, por los que tienen anhelos y deseos. Esto es un asunto de mayor seriedad, porque si la iglesia sabe escoger hombres y mujeres, óigame, podrá afirmar entonces una buena nación. Desentendernos de participar en la vida política de nuestro país sería entregarle a los políticos materialistas nuestra tierra con toda nuestra familia. Mire, hay gente a quien yo no le daría mi voto jamás. No me pregunte porque no le voy a decir. Pero yo, no, esa no es mi tarea. Pero yo he hecho la asignación. Yo no le daría mi voto jamás, porque no me representan, porque no creen como yo creo. ¿Se da cuenta de la importancia de este proceso? ¿Se da cuenta de la importancia de esta tarea, de esta asignación? Óigame, la democracia nos da un privilegio extraordinario. La democracia le da a usted a lo largo de estos días el derecho. Usted tiene en sus manos el derecho para escoger la persona y los hombres y las mujeres que dirigirán el destino de este país. Usted no lo puede hacer al huipipío. ¿Se acuerdan del huipipío? Usted no lo puede hacer de esa manera. Usted debe hacerlo con una conciencia cristiana. Porque a fin de cuentas, como cristianos debemos entender nuestra función. Desde el punto de vista religioso, nosotros decimos que la iglesia es la voz profética del país. Pero desde el punto de vista social, la iglesia es la conciencia del país. Cada vez que en nuestra tierra se ha querido hacer leyes justas, la iglesia como conciencia se ha levantado para apoyar al que ha querido hacer leyes justas. Porque es la conciencia. Y cada vez que en nuestra tierra se han levantado políticos para hacer leyes injustas, la iglesia se ha levantado para oponerse a lo que es injusto. Porque la iglesia es conciencia de los pueblos. Óigame, yo no les voy a decir por quién usted va a votar, pero yo quiero subirle el nivel de criterios para que a la hora de elegir usted sepa que usted es importantísimo en la elección. Usted es el que determina, usted es el que decide. Cuando yo digo Dios pone y Dios quita reyes, ¿sabe qué yo estoy diciendo? Dios me usa a mí y a mi inteligencia y a mi capacidad para escoger los hombres y las mujeres que dirigen el destino de mi país. Yo quisiera invitarlos para que vean brevemente conmigo Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 17 dice: den a todos el debido respeto. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Respeten al rey. Pero teman a quién? Teman a Dios. Teman a Dios.
Mire, hace muchos años atrás, yo participo dentro del proceso del cuerpo de capellanes de la policía de Puerto Rico, hace muchos años. Y una vez me pidieron que si podíamos prestar las facilidades de nuestro templo para celebrar un acto de la policía aquí. Y vino la persona que estaba a cargo del protocolo y llegó aquí. Y llegaron algunos oficiales amigos y empezamos a conversar. Pero dentro de la conversación de repente yo escuché a la persona de protocolo mirar así el altar y decir, aquí va fulano, aquí va sultano, aquí va Perencejo. Y yo le dije a los que estaban hablando, perdóname un momentito, perdóname, ¿qué es lo que usted está diciendo? Me dice, no, es que estoy colocando las figuras políticas. Le dije, no, usted está equivocado. Este altar es para predicar el evangelio. Aquí no va ningún político. Los políticos van todos sentados ahí. No, pero eso no puede ser así. Ah, pues si no puede ser así, busque entonces otro lugar donde hacerlo. Ah, pues hay que buscar otro lugar. Pues busque otro lugar. Tan sencillo como eso. La iglesia no está para hacerle política a nadie. La iglesia está para enseñarle a la gente a dirigirse conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Necesitamos respetar. A mí me parece que en este proceso vamos a partir de una premisa sana. Vamos a partir de la premisa sana. Todos aspiran a servir al pueblo. Todos aspiran a ayudar al pueblo. Vamos a partir de esa premisa sana. Todos aspiran a ello. Pero yo tengo el deber de indagar en la conciencia de cada uno de ellos para ver quiénes son los mejores recursos. Aprendamos a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros debemos ir como cristianos a las urnas, entendiendo que somos entes de bien para nuestro pueblo, pero entendiendo que necesitamos hombres y mujeres que teman a Dios y amen hacer el bien en favor de nuestra tierra. Amen hacer el bien en favor de nuestro pueblo. Este es un pueblo que ha vivido por muchos años abatido por el crimen, abatido por el desempleo, abatido en el dolor, en el sufrimiento, abatido en el luto. Nosotros no podemos caer en la trampa de escoger simplemente por un concepto tradicional. Necesitamos tomar decisiones a conciencia. Desde luego, yo no pretendo en esta noche, bajo ninguna circunstancia, me libre el Señor, hacer insinuaciones políticas en favor o en contra de otro. No. Lo único que pretendo es citarle lo que Jesús le citó a los hombres de su tiempo. Aprendamos a darle al César lo que es del César, pero asegurémonos que nunca le daremos al César lo que es de Dios. Los principios de mi fe, los valores de mi fe, mis convicciones cristianas, no se las voy a poner en mano a nadie que no responda con temor y temblor al Dios al que yo sirvo. Y si usted hace un ejercicio de conciencia, usted vaya a la urna, emita su voto, viva en la paz y en la tranquilidad de que usted emite su voto por aquel candidato o candidata que usted entiende a bien emitir su voto, y llana y sencillamente no nos olvidemos que después del martes viene el miércoles, y cuando llegue el miércoles nosotros seguiremos siendo hermanos y hermanas, puertorriqueños y puertorriqueñas, dominicanos y dominicanas, mexicanos y mexicanas. Seguiremos viviendo en esta tierra y
no necesitamos caer en la trampa de la ignominia y del abuso y del atropello, porque los sistemas democráticos permiten precisamente el que por 4 años los hombres y las mujeres demuestren su calidad, y si no nos gusta, volvemos de nuevo a las urnas y hacemos los ajustes que sean necesarios, pero hagámoslo con espíritu cristiano. Que el Señor me los bendiga.